Tengo un problema, tengo varios, la verdad. Y el que quiero comunicaros hoy es que esto que estáis escuchando es el cuarto intento de grabar el programa. Ya lo hemos tratado de hacer varias veces, siempre con un resultado desastroso por culpa de Internet. Y aquí es donde viene el enlace. Mi obsesión, mi forma de ser hace que no crea posible hacer una introducción tan buena o tan mala como las que hacía al principio. Va a ser distinta, no me va a gustar y creo que lo mejor es ser sincero, decirlo así y empezar. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la FECIT. Vamos a hablar de obsesiones. Sospecho que, por el título aunque sea, pero si no por la introducción, que he intentado ser sutil pero no mucho, lo habréis deducido. Y para hablar de obsesiones tenemos con nosotros a dos personas. Una de ellas ya la conocéis, seguro, porque es Miriam Rodríguez. La hemos tenido en la anterior temporada de Mentescopia, nos ha acompañado toda y no podíamos evitar pedirle que volviera aquí a visitarnos. Ella es psicóloga generalista sanitaria y analista de la conducta. Miriam, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que encantada de estar aquí de nuevo, así que muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, porque es que además vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho por lo personal, pero no estoy solo en ello. Precisamente en esta temporada queríamos traer gente que pudiera contarnos su experiencia, su relación con el tema, y yo sé que aquí Amarna Miller con nosotros es un ejemplo de muchas cosas y entre ellas de esto. Licenciada en Bellas Artes, máster en investigación en antropología, y esto son palabras suyas, no quiero apuntármelas yo, obsesa profesional. Amarna, ¿qué tal? Bueno, primero, un placer estar por aquí, pero más placer aún es poder hablar de algo que ha sido un continuo en mi vida y además hacerlo desde una perspectiva así como distendida, ¿no? Yo vengo a dar un poco la versión del día a día, ¿no? De a pie de calle, de lo que significa vivir como una persona muy obsesiva. Esto me parece muy interesante porque creo que desde el principio tenemos que dejar claro que es una conversación tranquila, normal, no estamos haciendo diagnósticos, no estamos patologizando y desde luego, aunque tiene cierta gracia imaginarlo así, esto no es una reunión de obsesos anónimos, ¿no? No venimos a confesar nuestra vida y nuestras intimidades más de lo adecuado. Dicho eso, Amarna, quiero preguntarte lo primero de todo, ¿cuál es tu última obsesión para que la gente pueda contextualizar de qué estamos hablando? Bueno, poniendo por delante lo que acabas de comentar, ¿no? Que en mi caso creo pensar que no se trata de algo patológico, sí que tengo que decir que esto ha sido un continuo desde que soy pequeña, ¿no? Desde que tengo uso de razón, he tenido hiperfocus en las cosas que me parecen interesantes. Aunque a mí me gusta más hablar de una curiosidad inconmensurable, a día de hoy, por supuesto, la antropología siempre está ahí de fondo, es una cosa que me obsesiona totalmente, Y pero perdona que haga un obsesiones. inciso, ¿Eh? porque esto que perdona que haga un inciso, porque la antropología es un ejemplo fantástico, es una cosa que te empezó a interesar en parte a raíz de los viajes, pero lo has convertido en una carrera académica, porque ahí tienes el máster, te estás planteando tus cosas y es que además, ya hace unos días que has publicado libro. El Eh, libro que es como la culminación de este viaje. Mira que bien has puesto ahí una promo. Bueno, Hombre, esto es claro. fantástico. Efectivamente, el día 25 de marzo se publica la culminación de mi última obsesión, que es la antropología. Y por supuesto, el viaje. Es un ensayo en el que mezclo mi experiencia personal con el viaje y por supuesto hay una intersección ahí de antropología y de filosofía. Pero bueno, lo acabas de resumir. Yo hace 6 años no tenía ni idea de lo que era la disciplina antropológica y a día de hoy se ha convertido, bueno, pues en mi obsesión número uno, el destino de todo mi tiempo, mi espacio mental, mi esfuerzo, hasta el punto de haberme acabado un máster, pues nada, hace un añito. Así que ese es claramente un buen ejemplo. Y luego tengo las microobsesiones del día a día, ¿no? De repente, pues bueno, voy a aprender a hacer ramen, pero voy a aprender a hacerlo con las 5 recetas clásicas y de esas voy a estar iterándolas en mi página de Notion hasta que llego a la conclusión que estaba buscando. Notion es una muy buena, es un muy buen lugar para los obsesos. Yo lo vivo eso como un intento de encontrar el ramen original, la receta original, ¿no? A partir de lo que tienen en común las distintas que puedo encontrar, intento deducir cuál es la más pura en mi caso, ¿no? La obsesión tira por ahí. Pero claro, los oyentes estarán diciendo, bueno,
Y Amarna lo que nos cuenta son gustos, gustos tenemos todos. Y yo quiero preguntarte entonces, Miriam, ¿cuál es la diferencia entre que algo te guste mucho o que podamos hablar ya de una obsesión? Buena pregunta y lo primero que yo preguntaría ante eso es ¿a qué estamos llamando obsesión? ¿No? Porque probablemente Ignacio, Amarna o yo daríamos respuestas completamente diferentes y pondríamos el límite en lugares distintos. Entonces yo creo que ese sería el primer punto de partida. No hay un consenso universal que diga a partir de aquí es una obsesión, ya que realmente dos personas con un mismo comportamiento podrían etiquetarlo de forma completamente diferente. Además, de hecho, hay gente que utiliza el término obsesión con una connotación positiva, ¿no? Como decía Marna al principio. Me obsesiona X tema, esto me encanta, me gusta mucho, le dedico mucho tiempo y en otras ocasiones tiene una connotación negativa. Por eso, lo más importante aquí es no quedarnos solo en la parte verbal. Más bien habría que entrar a evaluar a qué se refiere la persona. En este caso, ¿no? Preguntaría, bueno, pues, ¿qué te hace pensar que es una obsesión? ¿Te afecta, te interfiere negativamente en diferentes áreas de tu vida? Si haciéndolo te genera emociones agradables o por el contrario es capaz de emociones desagradables. Por ejemplo, leo sobre antropología porque me apetece cuando puedo cuadrarlo o porque si no lo hago durante X tiempo, con X frecuencia, a X nivel, siento muchísima ansiedad y no puedo dormir, ¿no? Valoraría si por hacer dicho comportamiento, pues desplazas otras áreas de tu vida que también sean igualmente importantes y eso es algo que te afecta. Si hay flexibilidad, si tiene en cuenta el contexto a la hora de decidir si lo haces y cómo lo haces. Para mí la diferencia no está tanto en cuánto te gusta algo, sino en si puedes elegirlo con flexibilidad y ajustándolo a tu vida, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto el ejemplo que ponía Amarna es muy bueno. Bueno, me Está encanta, bien. Miriam, estamos prácticamente en terapia. Muy bien, me gusta. Estas son las entrevistas que yo quiero. Em, pues creo que acabas de definir perfectamente, ¿no? Esa frontera entre lo que es patológico y lo que no. Para mí, por lo menos, cuando hablo de obsesión, al final lo que hablo es de una curiosidad exacerbada, una curiosidad que claramente está por encima de la media o por encima de la media de las personas neurotípicas, Sí, que hace que, bueno, pues que algo sí que pueda convertirse en el foco de toda tu atención durante un tiempo incluso bastante largo, ¿no? Tiempo reducido, tiempo sí, largo, depende. Ramen versus antropología. Claro. Em, em, pero sí, lo que comentábamos antes, que al final cuando estamos poniendo por delante esta conversación, lo hacemos desde la perspectiva de a pie, ¿no? De nivel de usuario, o la obsesión de quien colecciona roquitas, no de Claro. quien no puede Es salir a la calle porque no puede parar de pensar en su historia. es una etiqueta que utilizamos para definir algo que está ahí, ¿no? Que lo has descrito muy bien porque lo hacemos por comparación. Decimos, uy, esto me pasa más que a otros. De alguna forma le tengo que llamar. Y quiero preguntarte entonces, ¿en qué momento, no sé si lo recuerdas, pero en qué momento te diste cuenta de que cuando algo te gustaba mucho más que a otra gente? De traerlo a tierra y reflexionarlo, pues yo creo que en la adolescencia, ¿no? Que es cuando empezamos a pensar un poco más en profundidad sobre nuestra identidad. Pero esto me pasa desde siempre. Me estaba acordando esta mañana justo que sabía que tenía la entrevista, me estaba acordando de una vez cuando era pequeña que llamaron a mis padres al colegio porque había estado yo obsesa como estaba en su momento con puñales romanos, ¿vale? Te estoy diciendo una niña de 6 años. Y me había pasado pues todo parvulitos dibujando cuchillos, ¿no? Y los profesores se habían asustado y yo me había hecho como todas unas tablas con los diferentes cuchillitos, había unos como que se desplegaban, que se podía ver cómo era el metal por dentro, de qué manera se forjaba, bueno, una locura. Pero claro, los profes lo que vieron allí es una niña pequeña dibujando armas. Y cuando llamaron a mis padres fue como, no, es que se acaba de leer un libro en el que se habla de los pugios romanos y ahora solo habla de pugios romanos. Perdonadla. Bueno, Ya llegará el ramen, tranquilos. ya, claro, también cuando te vas haciendo mayor aprendes a canalizarlo, ¿no? Yo creo, por lo menos en mi caso, cuando era pequeña era una explosión de me interesa algo y solamente hablo de esto. Típico niño que solo habla de dinosaurios. Yo creo que ese serías tú, Ignacio, por cierto. Uy, pero yo sigo siendo eso. Yo voy a daros una idea, o sea, un concepto. Yo me acabé los libros que tenía de dinosaurios, pedí más libros de dinosaurios, la divulgación que había llegaba a un límite, aunque eran libros nuevos, repetían conceptos. ¿Y qué hice? Pedí un diccionario de latín y uno de griego para traducir sus nombres, porque lo que necesitaba era entender más cosas o encontrar información donde fuera. O sea, estoy en tu página. De hecho, aprovechando que tenemos video podcast y que la gente va a poder también ver esta conversación y sabiendo que este tema iba a salir, he traído una cosa de cuando era pequeña
que me gustaría enseñaros, ¿no? Por Para favor. poder traer un poco a tierra estos conceptos que a priori puedan parecer abstractos cuando los hacemos de manera pues hablada, ¿no? Como comentabas tú, Miriam. Y es un cuadernito, ¿vale? De cuando yo era pequeña, aquí tendría pues a lo mejor 12, 13 años. Mi afición favorita era ir a la biblioteca, sacar un libro al azar y hacerme esquemas sobre las cosas que estaba aprendiendo en ese libro, ¿vale? Entonces tenemos cosas muy variadas. Tenemos aquí los estilos arquitectónicos de Oriente Lejano, y, India y Australia, pero es que pasamos 2 páginas, bueno, tenemos aquí una planta de una catedral gótica y mis Bueno, arquitectura favoritos, por ahora. trajes a lo largo de la historia. Ojo, ojo, mira, con los Guau, Claramente tipos bien, de ¿eh? tocados, sí, luego Bellas Artes, mira, mira, siglo X. Entonces, claro, yo cuando hablo de obsesión hablo de esto. Yo, pues claro, en el colegio tal, no, esto no se gastaba, al menos no de esta manera. Realmente, historia del mueble también. claro, ¿cómo no? Bueno, Es ya está, maravilloso, ¿eh? 12 años tenía aquí, 11, no sé, pequeña. Miriam, yo creo que los oyentes ya van entendiendo que aunque hablamos de obsesión de una forma muy ambigua y que hay muchos casos en los que se patologiza lo que no toca, sí que habrá algunos, más allá de lo que estemos contando aquí, que entren en ese aspecto. ¿Hay algunas señales que nos permitan identificar cuando pasamos a encontrarnos en una situación patológica? Como resumen, para que la gente lo tenga en mente. Hmm. Claro, o sea, realmente señales depende muchísimo, ¿no? De la persona, del contexto, del tipo, la morfología de las obsesiones, de qué forma se observan, ¿no? Pero realmente, como decía hace un momento, algunas indicaciones pueden ser, pues, simplemente, pues eso, ¿no? Que la persona empieza a desplazar otras áreas importantes de su vida, que empiece a generarle malestar no realizar la conducta, la que sea, que etiqueta como obsesión, que empiece a hacerla, pues eso, ¿no? No por gusto, sino por aliviar esa molestia. Em, claro, ¿no? Al final, la diferencia no es tanto, en la Ujú. obsesión como tal, sino en el efecto que eso tiene. Por Claro, ejemplo, Amarna, ¿no? Pues si está ahí, pues viendo un poco cuáles han sido como el estilo que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Si eso lo hace, pues porque lo está disfrutando, le está generando curiosidad y está súper entretenida, o de repente pues empieza a sentir malestar si no le dedica cierto tiempo o está súper enferma en un momento concreto y entonces tengo que hacerlo sí o sí porque siento que si no, no lo estoy aprovechando. En fin, que al final depende, ¿no? De cómo se manifieste en la persona, pero cuando se vuelve más como un mandato o algo que tengo Ujú. que hacer, puede ser alguna señal, o incluso cuando no se hace de forma flexible, teniendo en cuenta las variables del contexto de la persona, pueden ser señales importantes de que igual hay cosillas que están cambiando. ujú. Hay aquí una pregunta que entonces te tengo que hacer porque queda claro cuál es la diferencia entre que sea problemático y que no. Pero cuando hablamos de personalidad obsesiva, las personalidades son, ¿no? Y podemos aprender a gestionarla mejor, a que no nos genere tanto problema, pero siguen siendo. Ujú. Entonces, tener esos rasgos implica solo cuestiones negativas o también asocia tal vez enfrentarse mejor a algunos tipos de problemas. Claro, pero esos rasgos, ¿qué rasgos? Quiero decir, Claro, al eso es lo que final, pregunto. De la enorme variedad y que dependerá de la persona. justo, o sea, es que realmente es lo que ocurre un poco con las etiquetas, ¿no? Que cuando hablamos de etiquetas, al final cada uno nos podemos referir a cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de personalidad obsesiva, pues seguramente dibujaríamos esa personalidad obsesiva de forma diferente. Entonces, claro, una etiqueta nunca explica por qué haces algo. Tengo personalidad obsesiva, ¿qué significa? Pues que me obsesiono mucho con las cosas. Y si me obsesiono mucho con las cosas, ¿eso qué significa? Pues que tengo personalidad obsesiva, ¿no? Ahí entraríamos un poquito en Claro. ese razonamiento circular o tautológico de no estamos realmente explicando lo que ocurre. Entonces, verdaderamente, primero habría que analizar en concreto qué es lo que está haciendo esa persona y si para esa persona está siendo un problema o no, porque verdaderamente la respuesta está más bien en lo que le genera a esa persona que en general que haya un consenso como tal. No sé si me explico. Totalmente. Totalmente. Amarna, una pregunta, porque antes comentabas que hay momentos en los que coges un tema y solo hablas de ese tema, o al menos antes lo hacías y ahora has encontrado cómo ponerle freno. Yo depende del día, encuentro cómo ponerle freno o no, pero si no lo encuentro yo, lo encuentra la gente de mi alrededor. Y ahí es donde entra ya cómo este tipo de, ¿cómo decirlo?, de características de la personalidad influyen en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto? ¿Cómo ha llevado tu entorno tus particularidades?
Bueno, es que mientras Miriam estaba hablando, pues obviamente estaba yo dándole vueltas a, bueno, haré alguna de estas cosas, ¿no? Me habré, me habré, habré llevado mi obsesión a compulsión, ¿no? Que es un poco esta dicotomía que estabas planteando. Em, yo creo que obviamente cuando eres una persona que se hiperfocaliza mucho en un tema, eh, es posible que eso te aísle de tu entorno, ¿no? Al menos ha sido, un poco mi experiencia, pero creo que la solución no es tanto, bloquear esa curiosidad, que yo creo que en el fondo puede llegar a ser muy positiva, ¿no? Como bien tú comentabas, depende de hacia dónde la lleves, ¿no? De qué manera la puedas reconducir para que sea efectivamente positiva o una lacra, ¿no? O algo que te lastre. Entonces, en mi caso, a nivel social, ha supuesto, pues obviamente, pues ser siempre la niña repipi, la que se sentaba delante en clase, la que tenía las respuestas a cosas que a lo mejor no eran tan conocidas, y eso al final, pues también me colocaba en un lugar, pues un poco más marginal dentro de los grupos que se establecen en colegios, institutos, universidades, etcétera, etcétera. Pero también me ha permitido crear un grupo de amigos en el cual somos todos personas con un nivel de intensidad muy similar. Y esa es la parte positiva, ¿no? Y es que al final, bueno, pues por muy Mr. Wonderful que suene, acabas creándote un contexto, ¿no? Un grupo que se adapte también a tus propias necesidades o a tus propias obsesiones, ¿por qué no decirlo? Pero eso no quita que a veces, incluso a día de hoy, me siga sintiendo yo hacia mí misma un poco too much en algunas situaciones. Cuando conoces a alguien nuevo, mira, el otro día quedé con un chico y al cabo de un ratito hablando me dice, oye, ¿te has tomado varios cafés? Y yo, mierda, ya la he liado, ya estoy hablando demasiado de algo, ¿no? Y ahí siempre entra como un poco tal vez el estigma, ¿no? O el, el latigazo mental de, uy, tengo que bajar el ritmo, esta persona todavía no me conoce, no está preparada para estar, no sé, 30 minutos hablando de las costumbres culinarias de Asia Central, ¿no? Vamos a bajar el ritmo. Las costumbres culinarias de Asia Central darían para otro programa, ¿eh? La verdad, que ahí poco se habla. Y entonces, Miriam, quiero preguntarte por esto que realmente estamos escuchando, que va en las dos direcciones. O sea, no solamente es que nuestras personalidades y las características que tienen puedan chocar con el entorno y generarnos un disconfort y decir, ojo, entonces es patológico, sino Ujú. que a veces el entorno es el que puede equivocarse y no es necesariamente mala nuestra forma de interactuar, pero somos diferentes, entra ya ahí el tema de la neurodivergencia, estas cuestiones, y por lo tanto tenemos que escuchar determinadas cosas, juicios, etiquetas, puestas un poquito a la ligera, que acaban coartando lo que somos y que no era un problema en sí mismo, ¿no? Entiendo que la relación es compleja. Vale. Realmente, pues lo dicho, ¿no? Al final, verdaderamente depende un poquito de esta balanza de qué es exactamente lo que le está aportando a la persona, ¿no? Que igual para ti, Amarna, con el ejemplo que ponías antes, puede ser súper entretenido cuando eras pequeña, ¿no? Tener ciertos intereses y para ti estaba bien y no había ningún tipo de problema hasta que por el entorno de alguna forma se te hizo sentir que igual no estaba del todo bien o te costaba un poco más adaptarte a ciertos contextos. Y por eso yo creo que aquí es tan importante el tener en cuenta que no hay algo en general que sea un problema, sino más bien si tú te sientes a gusto haciendo una serie de cosas y para ti está todo bien, sin embargo, en algunos contextos eso puede generar discrepancia o malestar, también sería una cuestión de ir viendo si compensa esa conducta que se hace o si realmente hay ciertos ajustes que se pueden hacer y flexibilizar algunas cosas y con eso te encuentras cómoda. Verdaderamente sería una cuestión de ir viendo, ¿no? Cómo se puede encontrar un poco ese balance entre ambas cosas. Totalmente de acuerdo. De hecho, me estabas haciendo pensar en algo interesante, ¿no? Y es que los coleccionistas siempre tienen otros amigos que son coleccionistas. Y es una cosa que siempre me ha hecho gracia, pero que vincula muchísimo con esto que acabas de explicar. Porque al final tú cuando estás solo en tu pueblecito y coleccionas, me lo voy a inventar, denarios romanos, pues es muy poco probable que tengas tema de conversación, quién sabe, ¿no? Con la gente de tu entorno. Y por Bendito eso Internet. aparecen... ¿Cómo, cómo? Que bendito Internet, digo, que Bendito Internet, precisamente ha dado efectivamente. Totalmente. posibilidad a encontrarse.
Gracias a Todo Colección, gracias a todas estas web que permiten que los coleccionistas del mundo puedan vincularse, de repente encuentras tu grupito de personas que han llegado a esa misma afición, un poco obsesiva tal vez, pero afición que tú y bueno, y poder compartir intereses. Y entonces dentro de ese ámbito no es problemático, pero claro, Total. cuando sales de allí y te pones a hablar con tu panadero sobre el denario romano, pues a lo mejor te sientes un poco fuera de lugar, tiene sentido. Totalmente, totalmente. De hecho, eso que dices no puedo estar más de acuerdo. Realmente depende muchísimo del contexto en el que te relaciones que una conducta sea vista como problemática o no. Y claro, ahí también parte de lo que también en muchos momentos puede ser conveniente es seleccionar también ese contexto. Totalmente de acuerdo. Hay, Total. como dices, Miriam, hay contextos que pueden cortar esto y entonces generar tensiones, pero quiero preguntarte si también hay contextos que puedan potenciar de alguna forma las obsesiones, generarlas o llevarlas a un extremo. Totalmente. O sea, realmente, mm, al final las obsesiones es algo que, y en general cualquier comportamiento, es algo que se va consolidando, ¿no? A lo largo del tiempo. No es algo que aparezca de repente, ¿no? Y con respecto a prevenirlo o lo contrario, hay muchísimo que se puede hacer a lo largo de la vida de la persona. Por ejemplo, algo que influye muchísimo pueden ser como estas ideas o reglas rígidas de hacer las cosas bien o mal, ¿no? Que el entorno puede enseñar muchísimo en esa línea. Em, Algo que puede ayudar mucho a prevenir pueden ser conductas más asociadas a la flexibilidad en contraposición. Por ejemplo, ¿no? Yéndonos a un ejemplo sencillo, en la infancia. Imagínate que una niña pequeña está haciendo los deberes y tarda muchísimo porque necesita que la letra esté perfecta. Y cada vez que borra una palabra para volver a escribirla perfecta, los padres o profesores la premian, ¿no? Ahí se estaría facilitando, aumentando la probabilidad de que esa niña se siga comportando de esa forma como un poco más rígida con respecto a sus tareas. Y también algo que puede influir mucho en ese propiciar que se den estas conductas puede ser el modelado, ¿no? O el ejemplo de las personas del entorno. Em, no sé cómo se me ocurre, la idea que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento de las cosas o se hacen perfectas o no se hacen, ¿no? Y se va como moldeando el comportamiento de la persona, halagando cuando se van ajustando un poco a estos moldes. Y bueno, sin hablar de la parte cultural, bueno, de hecho, hablando de la parte cultural, que también se premia constantemente el estar produciendo, se nos hace sentir que si no estamos perdiendo el tiempo. Y claro, al final todo esto no es neutro. Todo este entorno sí que de alguna forma puede estar facilitando o aumentando la probabilidad de que se den conductas que puedan entrar un poco más en esa etiqueta, ¿no? De obsesivo, sin ninguna Ujú. duda, totalmente. Y además, o sea, en todas las direcciones, tanto se pueden reforzar conductas como más flexibles, como también un poco lo contrario, dependiendo del ambiente en el que nos movamos. Mm. Imaginaos que nos está escuchando una persona que se siente identificada con todo lo que estamos contando, pero que además sí que, por desgracia, siente esos efectos negativos en su entorno y eso le preocupa. Y dice, jo, es que si esto es algo que está tan arraigado que posiblemente desde que era pequeño me llevan premiando, ¿estoy a tiempo de cambiarlo? Y quiero preguntarte por eso, Miriam, ¿qué expectativas hay? ¿Tenemos que tirar la toalla o nada está escrito en piedra? Sí, o sea, sin ninguna duda hay, por supuestísimo, muchísimo margen. O sea, he puesto ahí algunos ejemplos, ¿no? Cogido con pinzas de contextos donde el aprendizaje puede facilitar ciertas conductas, pero los contextos de aprendizaje son infinitos. O sea, infinitos en el sentido de que tenemos todo el rato a lo largo de nuestra vida y nuestro comportamiento se va adaptando a estos nuevos contextos en los que aprendemos, con lo cual, por supuestísimo, siempre estamos a tiempo de cambiar cualquier comportamiento con el que no nos sintamos del todo cómodos, sin ninguna duda. Estaba pensando respecto a trucos, ¿no? Cosas, trucos es una palabra muy fea, pero estrategias, herramientas que podamos desarrollar para enfrentarnos a ello. Y he pensado, Amarna, en hace unas semanas que te comenté que me había descargado una aplicación de tarjetas para memorizar cosas y que así, pues todo lo que voy descubriendo en mi día me lo apunto y no me olvido, que eso es lo Ujú. importante, porque si no, hay un flujo de información que simplemente se escapa. Y me dijiste, no, no, yo no me descargo esas cosas. O sea, tenías muy claro que ahí tú tenías una herramienta para poner freno, ¿verdad? Uy, qué buen ejemplo acabas de poner, Ignacio. Es que claro, cuando
tiendes a disfrutar de cosas como listas, organización. Yo soy doña Excels, doña Notions. Me encanta tener todo categorizado. Obviamente hay un vínculo, ¿no? Porque cuando hablamos de coleccionismo, lo que estamos hablando es de categorización, ¿no? De una manera o de otra. Una categorización cultural, tal vez. Bueno, hay mil maneras por donde cogerlo, pero en el fondo hay una tendencia a que las cosas estén ordenadas. Eso a mí me da mucho placer, ¿no? Me gusta. Pero ¿qué pasa? Que si empiezo a meter toda mi vida en una lista de tareas, acabo convirtiendo, por ejemplo, el ocio en una tarea más que completar en mi día a día. Acabo cogiendo algo que me gusta mucho, como puede ser ir a restaurantes y comer, ¿no? Y disfrutar de la comida, en tener una lista de los mejores restaurantes de Madrid. Entonces, yo personalmente, una de las estrategias que he ido poniéndome, ¿no? los antiamarnas, ¿no? En mi día a día es el limitarme las listas de cosas. Las utilizo cuando creo que me van a ser útiles. Por ejemplo, yo en mi día a día para trabajar, pues tengo pues mi Trello, ¿no? Bueno, mis metodologías ágiles, ¿no? Para poder sacar las cosas adelante, y en ese sentido me sirven, ¿no? Las utilizo a mi favor, pero en mi tiempo de ocio intento no hacerlo porque me puede llevar a lugares en los cuales tengo demasiada rumiación, ¿no? Miriam ha estado como tratando un poco de manera, pues bueno, ¿Periférica? sí, de manera periférica, los potenciales problemas, ¿no? De una mente que disfruta de este tipo de tendencias que estamos diciendo. Y efectivamente hay una parte muy positiva y muy buena, pero también una parte que puede bloquearte en tu día a día. Y en el momento en el que he llegado como a rozar esos límites, yo me he ido poniendo los antiamarnas para no cruzarlos. Y obsesionarme con organizar información es uno de ellos. Podemos desarrollar muchas estrategias, eso está claro, y nos lleva a una pregunta que en realidad ya tratamos en la temporada anterior, Miriam, pero quiero volver a sacar, y es que algo sea un problema no quiere decir que necesaria e inmediatamente la única opción sea acudir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Puede que haya otros puntos intermedios, por mucho que está súper bien y deberíamos seguir normalizando acudir a profesionales de la salud mental, pero que no todo el mundo por defecto debería tal vez ir a una consulta y contar sus cosas, vamos, que no siempre es beneficioso, que a veces puedes hacerlo de otra forma. Totalmente, totalmente. De hecho, es que muchísimas veces pasa, ¿no? Que en algún momento podamos tener algún comportamiento o alguna situación que nos genere malestar, pero que se den unas circunstancias concretas que o bien permitan que el contexto cambie o nuestro comportamiento cambie para adaptarse mejor al contexto y que desarrollemos herramientas por nosotras mismas que nos sean útiles. Por ejemplo, el ejemplo que ponía Amarna, ¿no? Si al final hay situaciones que, o sea, ciertas conductas te vienen muy bien en algunas áreas, pero sin embargo en otras no te vienen demasiado bien y te pones límites a ti misma en esas otras, pues al final verdaderamente te sientes a gusto con eso y no hay ningún problema que haya que trabajar ahí. De hecho, yo diría que la gente no va al psicólogo cuando tiene un problema o una obsesión, porque eso nos pasa a todos, sino más bien cuando nos genera mucho malestar y no tenemos herramientas suficientes para resolverlo. Ese es el elemento nuevo, ¿no?, que deberíamos introducir, porque hasta ahora hemos insistido mucho en todo está bien mientras no genere problemas en tu entorno o con tu entorno, pero añadimos ese otro que es mientras no genere problemas con tu entorno y tú no seas capaz de gestionarlo o desarrollar las herramientas de forma autónoma, que no pasa nada, que está perfecto, pero precisamente en ese caso hay una ayuda que te pueden prestar los sanitarios. Efectivamente, efectivamente. Y ahí un pequeño disclaimer que realmente también al psicólogo muchas veces también se va por otros motivos, ¿no? Por No solo supuesto. cuando hay un problema, sino para prevenir alguna situación, por desarrollar alguna habilidad, etcétera. Pero en lo que refiere a un problema, totalmente, de acuerdo. Claro. Yo creo que además, muy desde pequeñito, me han normalizado eso. Porque a mí, por distintas cuestiones, me dijeron, no, no, para el psicólogo. Para el psicólogo ya con el cambio a primaria. Y sospecho que en parte por eso he podido desarrollar también de manera autónoma después durante mi vida barreras como estas que comenta Marna. En parte también porque me han dado toques de atención. Tengo que confesar que hace relativamente poco mi pareja en un desayuno me dijo, ¿te das cuenta que llevamos 3 días sin tener una conversación real? Que lo que haces es contar cosas. Y Oh, claro, no, empatizo demasiado. estas Hablemos, cosas por favor, de las parejas que tienen que aguantar también esto, ¿eh? O sea, que también el grupo de apoyo, hay que ponerlo ahí en un altar. es una historia, es desde luego una historia.
Y claro, ahí es cuando tienes que saber escuchar, sospecho, al menos yo es lo que intento, y decir, vale, pues igual la clasificación de los tés en función de los procesos de producción no es el tema para este desayuno y puedo dejar un espacio entre eso y obsesionarme con los textos masoréticos. O sea, ahí hay cosas que puedo hacer entre uno y otro. Totalmente. Estamos de todos modos hablando, Miriam, de esta personalidad obsesiva en un sentido de curiosidad, pero no quiero que entremos en detalles tampoco, no es necesario, solo creo que es necesario comentar que esos mismos rasgos pueden aplicarse a otras cuestiones, que puede ser obsesión con cuidarse y entonces llevarlo a un extremo, obsesión con el deporte, la alimentación, incluso conductas que puedan ser peligrosas. Ujú. Y eso también forma parte del espectro. Habría que tener en cuenta entonces, como decías, los efectos que tiene. Efectivamente, efectivamente. Obviamente la obsesión puede tener un montón de formas diferentes de darse, ¿no? De morfología de comportamiento diferentes. Y como decía antes, la diferencia tiene más que ver con la función que con la morfología. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Una persona que se cuida, sea lo que sea cuidarse. Imagínate que llama a cuidarse a, no sé, pues la alimentación, el ejercicio, etcétera. Y claro, esta conducta de cuidarse, hacer ejercicio, cuidar la alimentación, mirar lo que se come, etcétera, puede ser algo que a lo mejor le aporte cierto bienestar, le venga bien, le haga organizarse mejor en su rutina, descansar mejor, y aportar una serie de cosas positivas. O esta misma conducta, de nuevo, como decíamos antes, la puede hacer porque si no siente que está siendo una persona nefasta, que no tiene el suficiente valor, que no sé, como un poco de nuevo por aliviar ese malestar, ¿no? Entonces, claro, puede darse un montón de morfologías diferentes que podemos llamar obsesión, cuidarse, no sé, pues ciertos temas concretos y que verdaderamente en algunos casos sea un problema la misma conducta y en otros no tenga por qué serlo. Bueno, pues la recomendación es que estemos abiertos a escuchar a los demás, a analizarlo de manera crítica, a intentar cambiar las cosas y en el caso de que si no nos, bueno, nos desborde o que simplemente consideremos que sea oportuno, pues a consultar con un profesional sanitario. Efectivamente, justo. Pues muchísimas gracias, porque ha sido un placer, Amarna y Miriam. Bueno, encantada de estar hablando de esto. A mí que me, que me den espacio para poder hablar de mis hiperfocalizaciones es un gusto. Y oye, Miriam, me ha encantado poder traer a tierra y poner en palabras estas cosas que para mí son pues más bien abstractas, ¿no? Desde el territorio de lo personal me has traído una parte teórica que me ha parecido muy interesante. Jo, muchas gracias a los dos porque ha sido un ratito súper ameno y me ha gustado mucho estar aquí y escucharte, Amarna, que nos cuentes un poquito tu experiencia y poder haber tenido una conversación entre los tres bastante, bastante interesante. Así que muchas gracias a vosotros. Un placer. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.